Este joven de aquí es Donald Trump, un niño que de joven sería el quebradero de cabeza de unos estrictos padres y que años más tarde ayudaría al joven Kevin en Solo en Casa 2, un hombre que en 2005 ha causado una de las mayores caídas que se recuerdan del S&P 500 y que está haciendo temblar la economía mundial. En este vídeo vamos a analizar su historia y su perfil psicológico para comprender cómo funciona la mente de uno de los hombres más poderosos del planeta. Por si no me conoces, soy David Vallejo, psicólogo, y en este canal y en mi cuenta de Instagram tienes mucho más contenido sobre salud mental. Only America first. Para comprender a Donald Trump como figura de poder es esencial explorar su historia familiar, su formación académica y sus primeros pasos en el mundo de los negocios. Estos aspectos no solo han moldeado su personalidad, sino que también han influido en su estilo de liderazgo y en su enfoque empresarial y político. Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en el barrio de Queens, Nueva York, siendo el cuarto de 5 hijos de Fred Trump y Mary Ann. Su padre, Fred, era un exitoso promotor inmobiliario que se especializaba en la construcción y gestión de viviendas de clase media en los distritos exteriores de Nueva York. Y su madre, Mary Ann, emigró de Escocia y se dedicó al cuidado del hogar y la crianza de los hijos. Desde temprana edad, Donald estuvo expuesto a la ética de trabajo rigurosa de su padre. Fred inculcó en sus hijos la creencia de que el mundo se dividía entre ganadores y perdedores. Según algunas entrevistas, Fred solía decir que su hijo debía convertirse en un asesino despiadado en el mundo de los negocios, enfatizando esa importancia de la agresividad y la competitividad. Esta filosofía tuvo un impacto profundo en el joven Donald, quien adoptó esa actitud combativa y una determinación férrea para alcanzar el éxito. Sin embargo, la relación entre Donald y su padre no estuvo exenta de tensiones. Fred Trump era conocido por ser un hombre exigente y en ocasiones distante emocionalmente. Donald buscaba constantemente de niño su aprobación, lo que lo llevó a esforzarse por destacar y demostrar su valía. Esta dinámica familiar fomentó en Donald una necesidad de reconocimiento y una aversión a la derrota. Su hermano mayor, Fred Jr., no cumplió con las expectativas de su padre en el negocio familiar, lo que lo llevó a Donald a asumir el rol de heredero aparente y a esforzarse aún más por cumplir con las expectativas familiares. Si os fijáis, desde bien temprano Donald Trump aprendió un mensaje muy importante. Para ser visto, para que el mundo me acepte y me respete, necesito cumplir esas exigencias, aunque estas sean demostrar fortaleza y ser agresivo. Durante su infancia, Donald asistió a la Q Forest School en Queens. Sin embargo, a los 13 años, sus padres decidieron enviarlo a la Academia Militar de Nueva York, debido a problemas de disciplina. En la academia, Donald experimentó un ambiente de estricta disciplina y estructura militar, lo que, según algunos analistas, reforzó su carácter competitivo y su deseo de liderazgo. De hecho, durante el tiempo en la academia, destacó en deportes como el béisbol, llegando a ser capitán de equipo, lo que indicó cómo desde joven tenía esa tendencia al liderazgo y no a ser el seguidor. De hecho, el joven Trump era bastante maniático y llegó a enfadarse con uno de sus compañeros por hacer la cama mal. Era muy obsesivo con el orden y la limpieza, llegando a hacer varias veces la cama si veía cualquier tipo de arruga. La influencia de su padre en la vida de Donald iba creciendo por momentos. Fred no solo le proporcionó una educación enfocada en los negocios inmobiliarios, sino que también le inculcó una visión del mundo donde la fuerza y la determinación son esenciales para cualquier tipo de éxito. Y esta perspectiva se reflejaría más tarde en el estilo de liderazgo que Donald Trump, como presidente, adoptaría, caracterizado por esa actitud combativa y una aversión a mostrar cualquier tipo de debilidad y duda. Very stupid people. You have stupid leadership. Tras graduarse en la Academia Militar de Nueva York, Donald Trump ingresó en la Universidad de Fordham, en el Bronx, donde estudió durante 2 años. Posteriormente se transfirió a la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, una de las instituciones más prestigiosas en el campo de los negocios y las finanzas, y en 1968 obtuvo su título de Economía. Que sí, Donald Trump, con sus recientes movimientos presidenciales, sabe más de lo que parece, aunque no nos guste. Durante sus años universitarios, Donald comenzó a involucrarse en el negocio familiar, Elizabeth Trump & Son, que se enfocaba en el desarrollo y gestión de propiedades residenciales en los barrios exteriores de Nueva York. Bajo la tutela de su padre, adquirió conocimientos prácticos sobre el mercado inmobiliario y las estrategias de inversión. Fred Trump desempeñó un papel crucial en la formación empresarial de su hijo, enseñándole la importancia de la frugalidad, la negociación y la maximización de beneficios, porque Trump siempre quiere ganar. Tras completar su educación, Donald Trump se unió formalmente a la empresa familiar. Su primer gran proyecto fue la revitalización del complejo de apartamentos de Sweet Home Village en Seattle, Ohio.
Bajo su dirección, la empresa renovó las unidades y mejoró la ocupación, lo que le resultó en una venta rentable de esa propiedad. Este éxito temprano le proporcionó confianza y validación en sus habilidades empresariales. A principios de la década de los 70, Donald convenció a su padre para expandir las operaciones de la empresa hacia Manhattan, una desviación significativa de la estrategia conservadora de Fred, que prefería proyectos en los barrios exteriores. Donald identificó oportunidades en el mercado de bienes raíces en Manhattan, particularmente en propiedades en dificultades que podían ser adquiridas a precios reducidos y luego renovadas para obtener sus ganancias. Su primer gran proyecto importante en Manhattan fue la transformación del Hotel Commodore, una propiedad en quiebra cerca del Grand Central Terminal. A través de negociaciones complejas y aprovechando incentivos fiscales, Donald logró renovar y reabrir el hotel como el Grand Hyatt en 1980, estableciendo su reputación como un desarrollador eficaz y audaz. La relación con su padre continuó siendo fundamental durante estos años. Fred Trump proporcionó apoyo financiero y utilizó sus conexiones políticas para facilitar los proyectos de su hijo. Sin embargo, a medida que Donald ganaba notoriedad y éxito en Manhattan, comenzó a distanciarse de la sombra de su padre, al menos en lo simbólico. Donald buscaba una identidad propia, una marca personal. Ya no quería ser solo el hijo de Fred Trump, sino una figura icónica del negocio inmobiliario neoyorquino. Y ahí nace, más que un empresario, un personaje, Donald Trump como símbolo. Y eso cambia las reglas del juego. Donald comprendió muy pronto que el verdadero poder no estaba únicamente en los bienes raíces, sino en la percepción, en la forma en la que se proyectaba a sí mismo. Su enfoque dejó de ser meramente funcional, comprar barato y vender caro, para convertirse en algo estratégico a nivel mediático. Cada edificio con su nombre no solo era un activo económico, era una declaración de su presencia. Trump pasó de ser el apellido a una marca y, como toda marca exitosa, debía estar asociada al éxito, al lujo y al poder. Esta visión lo llevó a lanzar múltiples proyectos que mezclaban arquitectura, espectáculo y grandilocuencia. En los años 80, además de consolidarse como figura en Manhattan, Donald se convirtió en un habitual de los tabloides. Sus relaciones sentimentales, su estilo de vida ostentoso y su afán por las cámaras comenzaron a formar parte de su personaje público. En parte era una construcción deliberada, un hombre que no solo es rico, sino que sabía mostrarlo. Pero si algo nos enseña la historia empresarial de Trump es que el éxito nunca fue lineal. Durante los años 90, su emporio sufrió uno de los mayores contratiempos de su historia. Sus casinos en Atlantic City, sus deudas acumuladas y una serie de malas decisiones financieras lo llevaron al borde de la quiebra. En cualquier otro empresario eso habría significado el final, pero en el caso de Trump fue un giro significativo, porque Trump no dejó que su caída definiera su historia. En lugar de eso lo utilizó como prueba de su resiliencia. Estuvo a punto de perderlo todo y volvió más fuerte que nunca. No importa si eso era completamente cierto o no, al menos es lo que se decía a sí mismo. La percepción es más poderosa que la verdad, y Trump entendió que eso era parte de su historia. Desde la psicología, esta etapa es clave para entender su personalidad, la negación del fracaso, la capacidad para reformular la narrativa y el uso del espectáculo como medio de validación externa. Trump no solo hizo negocios con inmuebles, hizo negocios con su propia imagen. Su ingreso en el mundo del entretenimiento con el programa The Apprentice marcó un punto de inflexión definitivo. En televisión, Donald dejó de ser un empresario para convertirse en el jefe por excelencia. Su frase, "You're fired", se volvió parte del imaginario colectivo, y más importante aún, How stupid can you be? Mr. Trump, I Now, let me ask you this. He's knocking Stephanie. millones de personas asociaron su rostro con el éxito, la decisión y la autoridad. No solo era un programa, era una plataforma política disfrazada. En retrospectiva, The Apprentice fue una campaña presidencial inconsciente que durante más de una década entrenó a los espectadores para ver a Trump como figura de liderazgo. Alguien que sabe lo que hace, que manda, que triunfa. Aunque la realidad empresarial fuera mucho más ambigua, la ficción ya estaba instalada. Y es desde ahí, desde ese imaginario construido sobre una infancia marcada por la exigencia paternal, una adolescencia de hipercompetencia y una adultez centrada en el relato del éxito, que Trump da el salto a la política, no como político, sino como producto. Porque Trump no se presenta como uno más, se presenta como el ganador, el que viene a arreglar lo que los demás han roto. Su entrada en política es la culminación de toda su narrativa. Un mundo corrupto, gobernado por perdedores, necesita un verdadero ganador. Y él
es el que gana, el que os salva. Pero para entender este movimiento que lo llevó a la presidencia y lo mantiene como una figura central del populismo global, hay que entender cómo se construyó esa identidad. Y esa identidad no nace en la Casa Blanca, nace en la mirada de su padre, en la presión por ser el mejor, en la necesidad de no fallar nunca, de no ser débil, de ganar siempre aunque sea a cualquier precio. Trump no solo es un personaje político, es el reflejo de una narrativa profundamente americana. El hombre que se hace a sí mismo, que lo pierde todo y lo recupera, pero también es el reflejo de una psicología que busca constantemente la validación externa para sostener una autoestima en cierto modo frágil, una autoestima moldeada por la competición, el aplauso y el miedo a ser olvidado. La primera incursión de Trump en la política presidencial fue en 2016, una campaña que sorprendió a muchos por su enfoque poco convencional y su capacidad para conectar con una base amplia de votantes descontentos con la situación actual. Sin experiencia previa en cargos públicos, Trump utilizó su influencia como empresario y personalidad televisiva para posicionarse como esa persona capaz de frenar el fango en Washington. We will make America powerful again. Esta frase no está escogida al azar, es un mensaje para todos aquellos que se sentían olvidados por las élites tradicionales. Es un mensaje que busca persuadir. En 2020, Trump buscó la reelección en un contexto marcado por la polarización política y la pandemia del COVID-19. Su campaña se enfocó en resaltar los logros conseguidos en su administración previa a nivel económico y en advertir sobre los peligros de un giro de esas políticas más progresistas bajo la administración de Biden. Pero a pesar de sus esfuerzos, perdió las elecciones frente a Biden, aunque continuó siendo una figura central en la política estadounidense, aunque en la sombra. Y ya sabes que te he dicho antes que Trump no soporta perder. La política actual comercial de Trump está caracterizada por un enfoque fundamentalmente proteccionista, buscando renegociar acuerdos que, según él, favorecían en cierto modo a los demás países y desfavorecían a los Estados Unidos, implementando aranceles como los que estamos viviendo actualmente, pero con una actitud detrás que oculta algo más. Porque ¿y si te digo que los aranceles oculta un trasfondo psicológico mucho más complejo? Para comprender a fondo la figura de Donald Trump como líder político, es esencial analizar los rasgos de su personalidad. Estos rasgos no solo han influido en su comportamiento individual, sino que también han moldeado su estilo de liderazgo y las dinámicas políticas y empresariales en las que ha estado involucrado, especialmente como ahora. I like to take a nice shower to take care of my beautiful hair. Seguramente todos hemos pensado que Trump parece bastante narcisista. El narcisismo se caracteriza por esa autoestima inflada, una necesidad constante de admiración y la falta de empatía hacia los demás, que en el caso de Trump estos rasgos se manifiestan de muchas formas. Por ejemplo, Trump ha proyectado conscientemente esa imagen de éxito y superioridad. Su nombre se ha convertido en una marca sinónimo de lujo, poder, evidenciando en ejemplos como la Torre Trump. Esta autoimagen grandiosa es típica de individuos con tendencias narcisistas, quienes buscan constantemente esa validación externa para reforzar su autoestima inflada. La constante búsqueda de atención mediática por parte de Trump refleja también esa necesidad de admiración. Cada aparición pública, cada tuit o declaración polémica está diseñada para mantenerle en el foco a él, asegurando que permanezca en el centro del escenario público. Es una necesidad insaciable de reconocimiento. Muchos analistas han señalado la aparente falta de empatía de Trump hacia diversas comunidades y grupos. Sus políticas y declaraciones a menudo han sido percibidas como insensibles o despectivas, lo que sugiere una desconexión con las emociones y necesidades ajenas, característica en estos perfiles. De hecho, investigando para este vídeo, he descubierto que un estudio de la Universidad de Granada concluyó que Trump cumple con todos los criterios del trastorno narcisista de la personalidad. Pero, como siempre digo, nunca nos podemos olvidar que sin entrevistar y hablar con esa persona, lo demás son meras especulaciones. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. También se ha visto que Trump refleja rasgos maquiavélicos. El maquiavelismo se refiere siempre a esa actitud cínica y manipuladora donde la persona siempre utiliza el engaño y la astucia para alcanzar sus objetivos personales. Trump ha demostrado una habilidad inmensa para influir en la opinión pública mediante el uso estratégico de los medios de comunicación y las redes sociales. Domina muchísimo Twitter y eso le ha permitido establecer y controlar narrativas, a menudo desviando la atención de temas controvertidos o desfavorables hacia asuntos que le son más beneficiosos. Una táctica recurrente, por ejemplo, en su discurso ha sido identificar y señalar a los enemigos o chivos expiatorios como inmigrantes, medios de comunicación o adversarios políticos. Al hacerlo, moviliza a su base
al generar una sensación de amenaza externa y extrema, posicionándose como el defensor y protector frente a esos supuestos peligros. Su enfoque disruptivo y su tendencia a desafiar las normas establecidas reflejan una actitud maquiavélica brutal. Al romper con conversaciones políticas y diplomáticas, Trump ha reconfigurado el panorama político a su favor, presentándose como ese salvador, capaz de romper el establishment. Y por supuesto, Trump refleja rasgos psicopáticos. Todo su historial muestra decisiones tomadas de manera abrupta, sin una aparente consideración profunda de las consecuencias a largo plazo. Esa impulsividad puede ser vista con cambios inesperados en políticas o en la destitución repentina de miembros clave de su administración, o por ejemplo con la política de aranceles, que se haya visto que ya hay diferencias entre él y Elon Musk, siendo este último una de las figuras centrales durante toda su campaña. A pesar de las críticas y las controversias, Trump rara vez muestra signos de remordimiento, de pedir disculpas. Incluso cuando sus acciones o declaraciones han sido ampliamente condenadas, mantiene su postura, lo que sugiere una falta de consideración por el impacto negativo de sus actos. Y a menudo es descrito como carismático por sus seguidores, que posee un encanto superficial, lo que le permite ganarse la confianza y lealtad de una base significativa, a pesar de que los comportamientos puedan ser cuestionables. Para comprender plenamente el fenómeno del trumpismo como una identidad sociopolítica, es esencial analizar a Donald Trump, cómo ha trascendido su papel individual para convertirse en esa narrativa emocional que resuena profundamente en la sociedad. Desde el inicio de su carrera política, Donald Trump ha articulado ese relato que presenta a los Estados Unidos como una nación en declive, víctima de las humillaciones tanto internas como externas. Su eslogan, Make America Great Again, encapsula esta perfección, sugiriendo que el país ha perdido la grandeza y que él es el líder capaz de restaurarla. Esta narrativa no solo apela a una evaluación racional de políticas o logros, sino que activa esa respuesta emocional en sus seguidores. Trump utiliza estratégicamente el lenguaje para evocar emociones específicas en su audiencia. Inicialmente orienta siempre a sus seguidores hacia esos sentimientos de vergüenza, de miedo por el estado actual del país. Today our cities are flooded with illegal aliens. Americans are being squeezed out of the labor force and their jobs are taken. Y posteriormente redirige esas emociones hacia la ira, la rabia contra las élites políticas y económicas, identificadas como los responsables de ese supuesto declive. Y finalmente, cuando el mundo está ahí, ofrece una promesa de seguridad y orgullo bajo su estilo nacional de liderazgo. Thank you. Thank you. I like you too. Este ciclo emocional fortalece la lealtad de sus seguidores y le consolida como salvador de la patria. La eficacia de esta narrativa radica en su capacidad para conectar experiencias personales de pérdida o desilusión, porque muchos estadounidenses viven en comunidades afectadas por la pérdida de industria, por la pérdida de empleo y cambios económicos, y se sienten representados en este relato de una nación que ha sido dejada atrás, que ha perdido su gloria. Trump personifica su esperanza de revertir esas tendencias y de devolver ese sentido de propósito y de dignidad. El vínculo entre Trump y sus seguidores va más allá de esa afinidad política tradicional, porque se basa en la identificación profunda de los votantes, donde le ven a él como una extensión de sus propias identidades y valores. Y esta conexión se ve en muchos aspectos, pero principalmente en cómo a él le perciben como alguien auténtico, como alguien poderoso. Es visto como el hombre del pueblo, el salvador, y su disposición a expresar opiniones controvertidas y a desafiar lo políticamente correcto. Eso refuerza la percepción que los demás tienen de él, porque lo ven como alguien transparente. Olvidar también cuando Trump echó la culpa a lo woke y prometió quitar toda esa cultura de la educación y de lo militar. Dos puestos clave dentro de sus gobiernos, porque sabe perfectamente o sabía perfectamente en ese momento que eso era importante para sus votantes. Trump capitaliza el resentimiento hacia las élites políticas, mediáticas, académicas y se posiciona como ese salvador que desafía la estabilidad. Ese enfoque resuena con muchos votantes que sienten que sus preocupaciones han sido ignoradas o minimizadas por las instituciones tradicionales. Y por último, para muchos, Trump encarna esos valores asociados con la América tradicional, incluyendo la autosuficiencia, el patriotismo, la defensa de la cultura nacional frente a influencias externas, lo woke. Esta identificación es tan profunda que las críticas dirigidas a Trump suelen ser interpretadas por sus seguidores como ataques personales hacia ellos y hacia sus valores. Esta dinámica crea una lealtad
robusta y en muchos casos una disposición a disculparle o justificar sus comportamientos, porque ya no tiene seguidores, tiene fanáticos. El trumpismo también se caracteriza por una defensa vehemente de la masculinidad tradicional, el individualismo extremo y un rechazo a lo políticamente correcto. Los valores ofrecen un refugio a sus seguidores frente a un mundo en rápida transformación que perciben como una amenaza a su identidad y su forma de vida. Además, su discurso desafiante hacia lo políticamente correcto resuena en aquellos que sienten que las normas sociales se están imponiendo y que se restringe su libertad de expresión. Al rechazar estas normas, Trump se presenta como un campeón de la libertad, de decir lo que piensa, lo que refuerza ese atractivo entre quienes se sientan alineados con las expectativas más progresistas. Como olvidar el comentario de Trump cuando echó la culpa a los inmigrantes por traer malos genes o por envenenar la sangre de los americanos. 13,000 of which were murderers. Many of them murdered far more than one person. And they're now happily living in the United States. You know, now a murderer, I believe this, it's in their genes. And we got a lot of bad genes in our country right now. Trump asume el rol de un padre fuerte que promete proteger y guiar a la nación en tiempos de incertidumbre. Esta figura paternalista ofrece esa sensación de seguridad y dirección, caracterizadas especialmente por ser atractivas en periodos de cambio y crisis. Un análisis en The Atlantic sugiere que la sociedad estadounidense, en busca de esa figura paternal autoritaria, ha encontrado en Trump al líder que satisface esa necesidad, porque su estilo de liderazgo se enfatiza la fuerza y la determinación, y se alinea con esa imagen de patriarca que impone la orden y el disciplina. Esta dinámica también se refleja en la manera en que sus seguidores interpretan sus acciones y sus declaraciones. Incluso cuando Trump adopta posturas controvertidas, como te decía antes, sus seguidores lo defienden. No sé si sepan, pero en este preciso instante hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico. Creo que al principio había dudas legítimas, pero ha derivado en encontrar cualquier cosa que sirva para derribar a Trump. La consolidación de una figura política que necesita ganar siempre y proyectar una imagen de infalibilidad en todo el planeta genera desafíos para todas las instituciones democráticas, porque la tendencia a deslegitimizar a los oponentes, a cuestionar procesos electorales y desafiar a las instituciones puede erosionar la confianza pública en el sistema democrático y debilitar los controles y equilibrios esenciales para su funcionamiento. De hecho, durante su presidencia, Donald Trump ha tomado medidas que, según críticos, ponen a prueba los límites del poder presidencial y la resiliencia de las instituciones democráticas. Acciones como el indulto a individuos involucrados en el asalto al Capitolio, la colocación de leales en posiciones clave dentro del FBI y el ejército, o la purga del Departamento de Justicia han generado preocupaciones sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y el debilitamiento de las instituciones independientes. Además, la narrativa de Trump ha incluido ataques a medios de comunicación críticos, calificándolos como enemigos del pueblo, y ha intentado influir en agencias independientes como la Comisión Federal de Comunicaciones o la Comisión de Bolsa y Valores. Y estas acciones reflejan tácticas utilizadas por líderes autoritarios para socavar la independencia de las instituciones clave y consolidar su poder. Pero para comprender el fenómeno populista encarnado por Trump y la utilización de la emoción en política, es esencial analizar cómo ha transformado sus campañas en espectáculos emocionales, priorizando la narrativa sobre los medios objetivos, porque su retórica siempre ha estado centrada en la traición y en la corrupción del sistema, donde lo soluciona todo posicionándose él como el salvador. Donald Trump ha convertido cada una de sus campañas en verdaderos espectáculos donde el contenido racional cede paso a la apelación directa a las emociones de su audiencia. Utiliza mítines, una presencia mediática constante y un lenguaje provocador para captar la atención y movilizar a todos sus seguidores. Kamala is mentally impaired. For President of the United States. Porque este enfoque le permite tener una conexión visceral con sus seguidores. De esta forma, cuando la gente se siente apelada a sus emociones, no se posiciona en un momento en el que pueda analizar racionalmente la información. Y de ahí que su narrativa se centre en lo emocional, no en los datos empíricos. La campaña de reelección de Trump en 2024 ha estado llena de una retórica de reivindicación y ajuste de cuentas, porque, como te dije, Trump siempre gana. Tras su derrota en 2020, presentó su regreso como una misión para corregir las injusticias que, según él, se habían cometido en su contra y en contra de sus seguidores. Este enfoque movilizó a toda su base a posicionarse en la elección
de él no solo como la colocación política, sino como una batalla por la restauración del poder y la justicia como su perspectiva. Ha utilizado siempre temas de traición y corrupción sistémica en sus discursos. Se presenta como el único capaz de enfrentar al sistema y desmantelarlo. Este mensaje fortalece la percepción de que él es un líder distinto, dispuesto a confrontar la élite, pero ante todo a hacer algo que le pesa mucho más que todo esto, a dejar huella a toda costa. Porque la determinación de Trump por dejar una marca indeleble en la política estadounidense lo ha llevado a tomar decisiones audaces, incluso si éstas comprometen la estabilidad. Su enfoque disruptivo y su disposición a desafiar las normas establecidas reflejan esa prioridad por el impacto y la notoriedad frente a lo previsible y el consenso. Una actitud que ha redefinido las dinámicas políticas tradicionales y nacionales y también a nivel mundial, porque lo posiciona como una figura central en todo el panorama político. La reciente imposición de aranceles del 125% a las importaciones chinas por parte de Trump en abril de este año no solo presenta esa medida de política comercial, sino que también ofrece una ventana a su psique y a su estilo de liderazgo, como hemos visto a lo largo de todo este vídeo. El 9 de abril de 2025, Trump ha anunciado un aumento drástico en los aranceles a las importaciones chinas, elevándolos al 125%. Esta decisión se ha marcado dentro de su estrategia de reindustrialización, destinada a revitalizar todas las manufacturas estadounidenses. Simultáneamente, ha otorgado una pausa de 90 días en los aranceles para otros países, destacando a China como el principal adversario económico, debido a todas esas represalias que el gobierno chino ha impuesto. La administración de Trump ha justificado esta medida argumentando que China había mostrado una falta de respeto hacia los mercados globales y que sus prácticas comerciales desleales perjudicaban la economía estadounidense. En respuesta, lógicamente, China ha incrementado sus aranceles sobre productos estadounidenses. ¿Pero qué nos dice todo esto de la psicología de Donald Trump? La imposición de aranceles elevados puede ser vista como una manifestación de su deseo de afirmar su autoridad, su "a quién mando yo", y de demostrar esa capacidad para tomar decisiones que rompan con lo establecido. Pero ante todo es una tendencia maquiavélica donde el fin justifica los medios. Al generar tensiones comerciales, Trump puede estar buscando posicionarse como el único capaz de resolver estos conflictos, consolidando así su poder y control. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. Y esta confrontación busca crear ese enemigo externo, en este caso China, para desviar la atención de problemas internos y unificar a su base de seguidores en torno a esa causa común. Este enfoque de nosotros contra ellos es efectivo siempre para movilizar el apoyo y justificar cualquier tipo de acción controvertida. Porque Trump sabe perfectamente el impacto que esto tiene en los mercados financieros, sabe perfectamente las reacciones internacionales que pueda tener la Unión Europea, Reino Unido, la parte de toda Asia, y por supuesto sabe que todo esto va a tener efecto en la economía doméstica, en la economía de los estadounidenses. Porque si bien la intención declarada es proteger la industria nacional, los aranceles pueden conducir a un aumento de precios en bienes importados, afectando a los consumidores y empresas de su propio país. Pero lo que hemos visto en todo este vídeo es que Trump siempre gana. Y por eso ahora ha hecho esto. Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know? They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions. Because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents.